Bienvenidos al podcast de Base Cripto, donde desciframos el caos del mundo cripto. Un saludo. Hoy traemos un tema que da para pensar, y mucho. Una teoría que está dando vueltas y que plantea una pregunta muy seria. ¿Estamos viviendo los últimos 5 años en los que se puede generar riqueza de verdad? Y lo más interesante es que la culpa, por así decirlo, no la tiene una crisis, sino la inteligencia artificial. Es que la idea de fondo es brutal, te cambia el esquema mental. Lo que dice es que la inteligencia artificial está reescribiendo por completo las reglas de la economía. El valor ya no va a estar tanto en hacer cosas, sino en poseer la infraestructura, en ser dueños de los activos que hacen que todo lo demás funcione. Es un cambio de paradigma total. Ojo, que también puede ser una trampa de libro para quien se despiste, porque si el valor se mueve de sitio, significa que quien no tenga esos activos no es que se quede igual, es que se queda completamente fuera de juego. La verdad es que da un poco de vértigo el planteamiento. Claro, pero por eso mismo es una oportunidad monumental, de esas que solo aparecen una vez por generación. Estamos justo en ese punto de inflexión, en el que se está moviendo todo el tablero. Quien sepa posicionarse ahora se lleva el valor del futuro. Y quien no lo haga se queda atrás. Esa es la otra cara de la moneda, que no hay que olvidar. Se presenta como una oportunidad, sí, pero es también una advertencia muy seria. Esto no es un juego para cualquiera, y pensar que sí lo es puede ser el primer gran error. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque la teoría se divide en dos caminos, dos futuros que no podrían ser más distintos. Por un lado, una visión que es casi una utopía, y por otro, una bastante más sombría. Dos futuros que parecen sacados de una peli de ciencia ficción, la verdad. Pero lo preocupante es que se basan en tendencias que ya estamos viendo. Hacia dónde vayamos a parar, pues depende de muchas cosas. La visión más optimista, la que defienden personas como Elon Musk, es increíble. Hay que imaginar un mundo donde la IA y los robots hacen todo el trabajo pesado, el trabajo mecánico. Trabajar sería algo opcional. La producción de lo básico estaría totalmente garantizada. Sobre el papel suena genial. En ese escenario se habla de una renta básica universal muy alta, que acabaría con la pobreza. Un mundo sin que a nadie le falte de nada materialmente. Es una idealización, sí, pero es una de las cartas que está sobre la mesa. Pero, y aquí viene el jarro de agua fría, esa utopía es muy complicada de poner en práctica. La alternativa es mucho más cruda y, según muchos análisis, bastante más probable. Una economía con forma de K. Y aquí es donde la cosa se pone seria de verdad, porque una economía en K no va de abundancia para todos, ni mucho menos, va de una división social radical. Aquí se ve el choque de trenes perfectamente. A la izquierda, la utopía, renta básica para todos, se acaba la pobreza, trabajar es opcional, un futuro de bienestar que nos trae la tecnología. Y a la derecha, la realidad que muchos temen, la economía en K. Los que ya tienen cada vez más, los que no, cada vez menos. Y lo más inquietante de todo es la transición congelada. Esto significa que la posibilidad de pasar de un grupo a otro, lo que llamamos movilidad social, podría desaparecer, se congelaría. Sin duda, es algo que da para reflexionar. Vale, pues vamos a meternos de lleno en este modelo, porque es la clave de toda la teoría de los 5 años. No hablamos de la desigualdad de siempre. Esto es algo más profundo, una fractura del sistema. Exacto. No es el típico discurso de los ricos son más ricos y los pobres más pobres. Es un fenómeno distinto, que viene acelerado por la tecnología y sobre todo por la política monetaria actual. La definición lo deja muy claro. Hay que imaginarse la letra K, tal cual. La sociedad se parte en dos brazos que van en direcciones opuestas. El de arriba, el que sube y sube, es el de la gente que posee activos, acciones, casas, negocios, propiedad intelectual, vamos, cualquier cosa que se beneficie cuando se imprime dinero. Es que es así de simple. Cuando los bancos centrales meten dinero en el sistema, ese dinero no nos llega a todos por igual. Va directo a los activos financieros, a los inmuebles, inflando su valor y haciendo mucho más rico a quien ya los tenía. Y mientras tanto, el brazo de abajo de la K, el que se estanca o directamente cae, es el de la gente que depende de un sueldo y de lo que tiene ahorrado. El coste de la vida, la vivienda, la comida, todo sube muchísimo más rápido que sus ingresos. Su poder de compra se va haciendo polvo año tras año. Y que nadie piense que esto es una teoría para el futuro. Los datos ya lo están mostrando. Solo hay que mirar este gráfico del consumo en Estados Unidos. El 10% más rico es responsable de casi la mitad de todo el consumo. La mitad es un dato demoledor. Mientras que el 80% de la población, o sea, la inmensa mayoría, apenas llega a un tercio del gasto. Dicho de otra forma, 1 de cada 10 personas gasta casi lo mismo que las otras 8 juntas. Esto no es el futuro, es la economía en K funcionando a pleno rendimiento ahora mismo. Y para entender el porqué hay que mirar este número. Es una cifra que cuesta hasta creer. El 40% de todos los dólares que existen en el mundo se han creado desde el año 2020. 4 de cada 10 dólares. Es una inyección de dinero que no se había visto nunca. Y claro, todo ese dinero tenía que ir a algún sitio. Y fue, como decíamos, directo a los activos. Las acciones, las casas, el oro, los activos digitales, todo se disparó de precio.
Quien tenía esas cosas vio cómo su patrimonio se multiplicaba, pero quien solo tenía sus ahorros en el banco vio cómo su dinero valía cada vez menos, a un ritmo brutal. La inflación se disparó, y esta impresión masiva de dinero es lo que ha puesto la base para esta división tan bestia que estamos comentando. Aquí entra una idea potentísima de un pensador llamado Jeff Booth. Él dice que, si se apagasen las máquinas de imprimir dinero, lo normal, lo natural, sería que la economía fuera deflacionaria. ¿Por qué? Porque la tecnología hace que todo sea más eficiente y más barato de producir. Con el mismo dinero, cada año deberíamos poder comprar más cosas. Claro, nuestro poder de compra debería aumentar, no bajar. Pero vivimos en un mundo al revés. Las cosas son más caras no porque cueste más hacerlas, sino porque el dinero que usamos vale cada vez menos. El sistema, tal y como está montado, castiga a quien ahorra y premia a quien se endeuda y a quien posee activos. Y todo esto nos lleva al punto más delicado de la teoría, a ese concepto que ha sido, hasta ahora, el pilar de nuestra sociedad, la movilidad económica. Esa promesa de que da igual de dónde vengas, que con esfuerzo, trabajo e ingenio puedes llegar a lo más alto. Pues esta teoría lo que sugiere es que esa promesa se está acabando. Históricamente, esa movilidad ha sido posible porque el mercado era imperfecto. Había problemas sin resolver, cosas que no funcionaban bien, procesos lentos, y ahí es donde nacían las oportunidades. Alguien con una buena idea veía uno de esos fallos, creaba una solución mejor o más barata, y con eso generaba riqueza. Así es como se podía escalar desde la parte de abajo de la economía hasta la de arriba. Pero ahora metemos en la ecuación una variable que lo cambia absolutamente todo: la inteligencia artificial. Y este es el verdadero punto de inflexión. La IA no es una tecnología más, como lo fue Internet. Es una metatecnología. Es algo que optimiza y acelera todo lo demás. Exacto. La IA es básicamente una máquina de eliminar esas imperfecciones del mercado. Y lo hace a una velocidad sobrehumana. Reduce el tiempo para todo, automatiza, elimina errores. Está cerrando una por una todas esas grietas por las que antes se colaba la gente para crear valor y progresar. Es que solo hay que pensarlo. Con la IA, hoy es más fácil que nunca hacer una web, programar una aplicación, analizar datos. Esto, por un lado, es bueno, democratiza el acceso. Sí, pero al mismo tiempo aplasta la ventaja competitiva. Si todo el mundo puede hacer de todo, de forma rápida y barata, ¿dónde está tu ventaja? ¿Cómo destacas? La barrera para entrar es más baja, sí, pero la posibilidad de crecer de verdad y de crear algo que rompa el mercado es cada vez menor. Para quien ya está arriba, para quien ya posee la infraestructura, las empresas, los activos, esta eficiencia es una maravilla. Multiplica la productividad de lo que ya tiene, baja los costes y los beneficios se disparan. Pero para quien intenta empezar desde cero, desde el brazo de abajo de la K, es un muro cada vez más alto. Es mucho más difícil encontrar un hueco, un problema que la IA no vaya a resolver mejor y más rápido que tú en poco tiempo. La brecha no es que se mantenga, es que se está haciendo más grande a un ritmo exponencial. Lo que nos lleva a la pregunta del millón. Si la inteligencia artificial puede crear casi cualquier cosa, cualquier producto o servicio de forma súper eficiente y casi gratis, ¿qué va a tener valor en el futuro? Esa es la pregunta clave. Si la producción se vuelve prácticamente infinita y a coste cero, el valor tiene que irse a otro sitio. No puede desaparecer. Y la conclusión de esta teoría es que el valor se va a concentrar en aquello que no se puede copiar, que no se puede replicar o diluir fácilmente. El valor se va a lo que es inherentemente escaso, porque en un mundo donde todo lo digital y lo físico es abundante, la escasez que se puede verificar se convierte en el nuevo oro, lo que no se puede copiar, lo que no se puede imprimir sin límite. Y las características de esos activos que mantendrán el valor son muy claras. Tienen que ser escasos, tienen que ser resistentes a la manipulación y tienen que tener una oferta limitada o al menos predecible. En un mundo donde el dinero de los gobiernos se puede crear de la nada y los productos se copian al instante, estas tres cualidades se convierten en las más importantes para proteger la riqueza a largo plazo. Y por eso, por todo esto, se habla de una ventana de tiempo. La teoría no dice que esto vaya a pasar de un día para otro, pero sí que pone un horizonte de unos 5 a 10 años. Eso es el tiempo que tardará el sistema en optimizarse tanto que las oportunidades para empezar de cero y escalar serán extremadamente raras. Es un periodo de transición. Las ineficiencias todavía existen, las oportunidades aún están ahí, pero la ventana se está cerrando, y parece que bastante rápido. Viendo esta línea de tiempo se entiende la sensación de urgencia. Hoy todavía hay huecos, todavía hay fallos en el sistema que permiten crear valor. Pero en cosa de 5 a 10 años nos encontraremos con un sistema súper optimizado por la IA. Y el futuro, a partir de ahí, podría ser uno con una movilidad económica muy, muy limitada. Visto desde el lado optimista, es como la última gran llamada para subirse al tren, para posicionarse y pillar un trozo del valor inmenso que va a generar todo este avance tecnológico.
Y visto desde un lado más defensivo, o escéptico si se quiere, es una necesidad. Ya no se trata tanto de hacerse rico, sino de no quedarse atrapado en el brazo de abajo de la K. Es una cuestión casi de supervivencia económica para las próximas décadas. Al final, aunque los puntos de vista parezcan distintos, el fondo es el mismo. Estamos delante de una transformación económica gigantesca. Es innegable. Se vea como una oportunidad increíble o como una amenaza existencial, la conclusión es la misma. Hay que moverse, hay que posicionarse. Quedarse quieto parece la peor de las estrategias. Y con esto dejamos la pregunta en el aire, una que seguramente definirá la próxima década. ¿Es esta la última oportunidad para construir riqueza desde cero? La respuesta puede determinar el futuro de toda una generación. Gracias por la atención.